conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Damos paso a las ofrendas. Te pedimos que puedas estar preparando tu ofrenda, que sea agradable a Dios, lo que salga de tu corazón sin obligación. Y oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das día con día. Te damos gracias, Señor, por el sustento diario que nos das. Te pedimos, Señor, que sigas cuidando de nosotros como prometiste que lo ibas a hacer, porque en tu palabra dice, Señor, que nada nos va a faltar, Señor, que si estamos con vos, Padre, vos sos nuestra roca firme. Te pedimos por estas ofrendas, Señor, para que vos las bendigas, para que sean para tu gloria, Señor, para que realmente sean agradables a tus ojos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Seguimos adorando tu nombre. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón.
papá, porque tenemos plena libertad de acercarnos a ti por ese sacrificio, Señor, que tú hiciste tomando nuestro lugar. Gracias, papá, porque nos das esa libertad de elegir cada día. Señor, que seamos sabios y elijamos estar cerca tuyo. Que no desperdiciemos esta libertad hermosa que tú nos das. Y hoy recordamos que nuestro país también es libre, Señor. Te rogamos por nuestra nación, te rogamos por cada gobernante, Señor. Bendice esta hermosa tierra, bendice nuestro hermoso país. Bendice a cada persona que pueda ser alcanzada con tu palabra, Señor. Úsanos para hacer esas lámparas que iluminemos en donde vayamos, que seamos de bendición, que seamos testigos tuyos, Señor. Úsanos en total libertad, papá. Señor, que podamos compartir este amor, que no seamos egoístas, sino que en donde estemos seamos un reflejo tuyo, que tú nos puedas usar con nuestros compañeros de trabajo, que tú nos puedas usar en la facultad, en donde estemos cada día, Señor. Que compartamos de este amor que tú has derramado en nuestro corazón. Gracias porque eres un Dios que está vivo, que está en este lugar, que está en la iglesia de Gazano hoy. Gracias porque te podemos sentir, Señor, cerca nuestro. Papá del cielo, ahora te ruego que bendigas a Juan, Señor, con tu palabra en su boca, y que él pueda transmitirnos lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Te damos la gloria, todo el honor, toda alabanza solamente a vos. En tu nombre, amén. Pueden tomar asiento. Yo ante todo pediría, buenas noches primero, ante todo pediría un fuerte aplauso para estos chicos, que llueva, truene, ellos siempre nos están bendiciendo. Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, me alegro. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Hay gente que no es nueva, pero viene de vez en cuando. Los saludamos y saludamos a todos los hermanos presentes. Y damos gracias por su presencia, obviamente. La semana pasada, con motivo de estar organizando con el pastor el retiro de hombres, nos sentamos un rato en su oficina para resolver algunos temas. Y luego de eso nos pusimos a charlar de las cosas que nos han pasado, de su ministerio, de los ministerios que hemos estado nosotros. Y la verdad que fue una charla muy interesante, porque él me contaba de cosas que le habían pasado en Catamarca. Y la verdad que para un pastor no son muy gratas. Y como ustedes saben, al menos los que me conocen, siempre desde hace un tiempo largo me he preocupado y me he ocupado en lo personal o cuando me ha tocado dar un mensaje de un tema que yo no sé por qué nos cuesta tanto a los cristianos, que es el perdón. Palabra sumamente difícil para todos nosotros. Esto al margen, chicos, si me pueden, yo estoy recién operado de los ojos, la verdad que esto no me deja ver nada. Si pueden bajar un poquito, si pueden apagar alguno. Si no, no hay problema. Y él me contaba, gracias, y él me contaba de algunas cosas que habían pasado con personas allá, en Catamarca, fundamentalmente. También me contó algunas historias de Uruguay, en donde la gente le cuesta tanto, pero tanto perdonar, que llevan una cruz en su espalda por toda la vida. Y en ese momento, cuando él me contó una de sus historias, le dije, me parece que me estás dando el tema para el domingo que viene. Y cuando me iba para casa me quedé reflexionando en lo que habíamos hablado y me surgió el tema que hoy les voy a contar muy rápidamente.
de cuando yo era niño, 8, 9 años, 7 años, no recuerdo la edad. Por eso no sé si Ailén llegó a colocarlo porque la vi tarde. El tema de hoy se llama el autito de plástico. Y pues no sé por qué, por mucho tiempo me quedó en mi mente lo que yo les voy a contar. Resulta que yo cuando era chiquito, y aquellos que tienen mi edad se deben acordar del famoso trueno naranja que estaba de moda. Un autito de este tamaño, plástico, color naranja. Y en ese tiempo no eran las cosas tan sencillas como es hoy, de poder comprar un juguete porque sale económico. En ese tiempo era difícil. Nuestros padres se sacrificaban mucho para poder llevar la familia adelante. Pero sin embargo mi papá me había comprado un autito que estaba de moda y que yo nunca le había pedido, y era el trueno naranja. Yo no me acuerdo si era un Camaro o una Chevy. Gracias, Wilfredo. Y yo tenía pasión por ese auto. Tenía algunos otros juguetes, no muchos, pero por ese auto yo tenía pasión. Y a la vuelta de casa había un chico con el cual nos juntábamos casi todos los días a jugar en la vereda. En ese tiempo se podía jugar en la vereda. Y yo llevaba mi autito de plástico color naranja y él aparecía con unas ambulancias que hacían luces, con unos autitos de chapa que eran a fricción. Pero yo seguía enamorado de mi autito. Y él, por algún motivo, ya pasado unos días de juego, me lo pedía para jugar él, con todo gusto. Pero resultó ser que después de un tiempo, de unos cuantos días o semanas, no tengo esa memoria, él empezó a pedirme y a decirme que me lo quería cambiar por 2 de sus juguetes. Capaz que si hubiera sido hoy, que tengo una idea de negocio, lo hubiera agarrado enseguida, pero en ese momento el autito de plástico era el regalo más lindo que me habían hecho en toda mi vida. Por supuesto que le dije que no, de ninguna manera. Y él a lo largo de los días me insistía, hasta que un día me descuidé y salió corriendo con mi autito de plástico dejándome sus 2 o 3 juguetes de chapa, fricción y con luces en la vereda de mi casa. Cuando yo me di cuenta lo empecé a correr. Él vivía bien a la vuelta de casa. Me llevaba ventaja y me ganó y se metió en su casa. Cerró la puerta y en ese tiempo, que tal vez si hubiera sido hoy hubiera sido distinto, pero en ese tiempo nosotros respetábamos mucho a los mayores y de ninguna manera me iba a poner a pegarle patadas a la puerta, no, porque quién sabe cómo hubiera terminado. Entonces volví muy triste, a la vuelta todavía estaban sus autos ahí en la calle, los agarré y me fui adentro de mi casa y me puse a llorar. Mi papá llegó al rato y me preguntó, ¿qué te pasa? Y le conté, ¿vos podés ir a la casa de este chico a golpearle la puerta al padre para que me devuelva el autito y llevarle los de él? Y papá me dijo, no, hijo, ella va a volver, son cosas de chico, no te preocupes. ¿Y saben qué? No volvió nunca. Y yo tenía una espina clavada y donde lo veía, lo empezaba a correr y él me ganaba siempre y se metía en la casa. Y aunque parezca una cosa infantil, pero es verdad, ese rencor, ese odio, esa bronca me duró hasta pasado la adolescencia. No es que estaba todos los días pensando en el autito de plástico y en el chico este que se llamaba Luis, sino que cada tanto me acordaba y me revolvía el estómago y quería saber dónde estaba, porque él al tiempo de estar ahí se había mudado a Buenos Aires con los padres. Pero siempre me quedó la espina, siempre me quedó grabada la espina de poder agarrarlo y retorcerle el cogote hasta no sé hasta dónde. Bueno, no lo encontré más. Me quedé con la bronca y sin el autito.
Y fue, qué sé yo, decirle a los 30 años de mi vida, cuando empecé a olvidarme del tema. Pero siempre me llegaba un chispacito. Y empezamos a venir a la iglesia. Fíjense hasta qué punto caló en mi corazón eso. Y en una oportunidad escuché a un pastor hablar del perdón, hablar del significado de la palabra perdón y hablar de cómo nos perjudica a nosotros no poder perdonar. Y de alguna manera, cuando escuché ese mensaje, empecé a reflexionar y dije, no puedo ser tan estúpido de ponerme mal por un autito de plástico, que en realidad no estaba mal por el autito y por su valor, estaba mal por de dónde había venido ese autito y por el amor con que mi padre me lo había regalado. Cuando llegué a casa, después de estar con el pastor, me puse a leer un poquito la Biblia, que la tengo un poco abandonada por ahí. Y lo primero que me salta, que es el texto que hoy vamos a usar, es Mateo 18, si lo quieren ir buscando, que es la historia del siervo despiadado, donde el Señor nos manda a decir cómo tenemos que hacer para pedir perdón. Y el versículo 21 del capítulo 18 dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros contamos 2 veces para perdonar a alguien? Hemos tenido episodios dentro de la iglesia de personas que por ahí nos saludan, de personas que no les gusta alguna palabra del pastor. Nosotros, por ejemplo, cuando yo empecé a venir a esta iglesia, tal vez alguna vez lo conté, no recuerdo, a mí me gustaba sentarme atrás de todo, porque era medio tímido, no quería saludar a la gente, me daba cosa saludar a la gente. Y después empecé a estar en la puerta, a saludarla, a darle la bienvenida, a despedirlos. Y me podría haber enojado montones de veces, como montones de veces se pueden haber enojado conmigo, o porque los saludé mal, o porque no me saludaron. Me encanta saludar a la gente, me encanta darle un abrazo de parte de Dios. Pero hay veces que yo vengo mal porque estoy mal, porque me pasó algo, porque me doblé el dedo, por lo que sea. Y trato de alejarme para no estar delante de la gente, para que no me vean la cara de mula vieja, como decía el pastor Sale. Entonces por ahí me aíslo y por ahí entran personas y no las saludo. Y hasta me han llegado a llamar por teléfono a preguntarme: che, ¿qué te hice que no me saludaste? Nada, no te vi. Y yo muchas veces me he cuestionado de personas que han estado en la iglesia, que se han ido o han entrado y no me han saludado. Y en un tiempo debo reconocer que me daba bronca, porque ¿qué se cree que no me saluda? Pero entendí, a consecuencia de lo que a mí me pasaba, que no es que lo hacen porque no te quieren, porque te quieren despreciar. Todos tenemos un problema, todos. Todos los días nos pueden pasar cosas y de pronto podemos quedar mal con alguien por no saludarlo, y la gente, lamentablemente, lo toma mal y nos enojamos y no perdonamos.
Y ni siquiera tenemos la costumbre, como algunos me han hecho, de llamarme y decirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice? Para aclarar las cosas. Entonces llevamos una carga durante mucho tiempo que nos hace daño a nosotros. Porque la otra persona ni se enteró que vos estabas mal porque no te saludó. La carga la llevas vos. He recibido muchas veces comentarios malos de personas que hablan de otras personas, hablando mal de ellos y diciendo que lo odian con todo su corazón, o más o menos por ahí. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tanta bronca? ¿Por qué tanto odio? Vuelvo a preguntarme, ¿por qué nos cuesta tanto? Debe ser una de las palabras más difíciles que tiene la Biblia, el perdón. ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué no podemos ser libres, ser gente felices, sin llevar esa cruz pesada en nuestra espalda? Capaz que por soncera, capaz que porque el pastor un día dijo algo que a alguien no le gustó y ya se olvidó del resto del mensaje y empezó a criticar al pastor o a quien sea. O los músicos se equivocaron en una nota y ya los criticamos, porque nosotros cuando criticamos a los demás pretendemos ocultar nuestros errores. Vea, yo hace poquito estuve en una iglesia, en otra iglesia, donde el pastor principal de la iglesia llevó un mensaje, pero hizo una introducción de 3 minutos, 5 minutos, no sé cuánto, que ese mensaje iba dirigido a los miembros de la iglesia. Y había mucha gente, por el acontecimiento que había mucha gente nueva, o gente que no había ido nunca, o gente que estaba de compromiso. Y a la salida, mucha de esa gente que eran conocidos míos me dijeron, qué desastre el pastor. Para eso vinimos. Porque por una cosita así chiquita que dijo el pastor, que tal vez estuvo de más, que uno como miembro de otra iglesia lo entiende, arruinó para esa gente todo el mensaje que fue uno de los mensajes más lindos que realmente he escuchado en mi vida. Un mensaje que nos hablaba del amor, que nos hablaba de la paz. Realmente fue un mensaje extraordinario, pero la gente que no conoce se había ido mal, porque ese 3 minutos, 5 minutos bloqueó su mente para todo lo demás. Hasta eso nos hace cuando hablamos mal de alguien o cuando pensamos mal de alguien. Nos bloquea. Y yo aprendí a lo largo de este tiempo, aprendimos como familia, a tener temor. Porque ese es un problema que tenemos todos los cristianos, lamentablemente. Nos juntamos en el culto, nos llenamos de lágrimas y de emoción cuando los chicos cantan, cuando hay un pastor invitado, cuando el pastor nuestro tiene un mensaje distinto, nos ponemos felices, nos vamos bien, qué lindo mensaje. Pero por lo general no creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara. Hay un versículo que dice, no te conozco. El día que estemos sentados o parados frente a Él, Él nos va a decir, no te conozco. Pero yo oré, yo diezmé, yo concurrí al culto, yo sané enfermos en tu nombre. No te conozco porque no obedeciste mi mandamiento. Por ahí creemos nosotros que con las cosas que hacemos dentro de la iglesia tenemos el cielo ganado, y no es así. No es así. Si nosotros no seguimos perfectamente los mandamientos que Cristo nos manda, seguramente algún día nos van a decir, no tenés lugar en este lugar. Sigo con el versículo 23. Dice,
por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tenía. Ahora bien, el siervo se postró delante de él y le dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y acá paro un momentito y digo, ayúdenme un poquito a entender esta parte. El rey le perdonó a su siervo miles y miles de monedas de oro que le debía. Y su siervo luego salió a la calle y no le perdonó 100 monedas de plata que le debía el empleado o el compañero. Y digo, ¿creemos en Dios? ¿Creemos en su palabra? ¿Por qué no cambiamos un poquito los nombres y ponemos que el rey es nuestro Dios y el siervo somos nosotros? Me pasa a mí, seguramente a algunos de ustedes también. ¿Cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por metidas de pata que hemos hecho? Algunas grandes, otras no tanto. Pero muchas veces en mi vida he orado, he pedido, he suplicado y he llorado a Dios para que me perdone determinada falta. Y yo no puedo perdonar cuando un hermano no me saluda. ¿Se puede entender esto? Dios tiene que perdonarnos todas las macanas que nos mandamos, que algunas pueden ser chiquitas. No conozco la historia de la gente, pero otras pueden ser grandes. Conozco mis historias. Y algunas fueron pequeñas y otras fueron grandes. Y le he pedido perdón a Dios. Y por su gracia inmerecida me ha perdonado. Porque muchas veces nos ha pasado, y no sé si usar el término pero si vos estás acá es porque Dios te trajo acá, más allá de que alguien te haya invitado. Si vos permanecés acá es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Pero si no obedeces a Dios por las buenas y Dios tiene un propósito para tu vida, Él va a hacer que tu propósito llegue de cualquier manera. Y muchas veces nos pega un chirlo y el chirlo es bien fuerte. Entonces yo digo, no sea cosa que por la desgracia tengamos que recibir la gracia. Y nosotros como familia hemos tenido chirlos fuertes, donde la desgracia tocó nuestra puerta, pero la gran misericordia de Dios nos dio la gracia de nuevo. Mis hermanos, yo entiendo que si Dios en su bondad es tan bueno con nosotros y tanto nos perdona y tanto nos ayuda y tanto nos da, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aprender a perdonar las ofensas, sean chicas o sean grandes. Si una ofensa es grande y vos vas y pedís, porque la Biblia también dice de que si no, aunque no fuera tuya la culpa, andá y pedí perdón igual.
Y si vos pedís perdón igual o tratás de solucionar el problema con un hermano y ese hermano no acepta tu disculpa, quédate tranquilo que ante Dios estás justificado. Y eso es lo que nos debe importar, sacarnos las cargas de encima. Sacarnos las cargas de encima. No sirve andar por la vida llevando una carga inmerecida. No sirve andar por la vida cargando culpas, cargando bronca, cargando odio. Cuando un Dios tan grande mandó a su Hijo a morir en una cruz, donde fue insultado, escupido, lo apedrearon, todo lo que se te ocurra, y terminó muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados, que fueron muchos y fueron grandes. Y siempre tuve temor, o empecé a tener temor después de grande, de que pase lo que les dije, no sea cosa que algún día llegue y Dios me diga no te conozco. Todas las iglesias cristianas en este último tiempo tienen la tendencia de renovarse por X motivo. Yo, desde que vengo a esta iglesia, la verdad he visto pasar tanta gente hermosa, con unos dones espirituales tremendos, que se enojaron por tonteras, se fueron y no vienen más. Por gracia de Dios, la mayoría están yendo a otras iglesias, no abandonaron la fe. Pero ¿saben cuál es el tema? Se fueron de esta iglesia y la gente que quedó, con los cuales estaban enojados, ni enterados están. O sea que la carga, ¿quién la tiene? El que se enoja, el que no pide perdón. A esta iglesia vienen muchas personas nuevas, mucha gente nueva. Y nosotros, con nuestro ejemplo, tenemos que hacer que esas personas se queden, que disfruten de este lugar. Y así como nuestros hijos y nuestros nietos vengan a este lugar y gocen de la presencia del Espíritu Santo. En algún momento he escuchado, cuando he querido hablar con algunas personas, que les digo la verdad, he hablado con muchas personas por el tema este del perdón, porque es una cosa que con mi esposa lo tenemos muy arraigado. Y algunas personas, cuando yo le digo volvé a la iglesia, no, dice, yo soy la iglesia. No, vos no sos la iglesia, estás equivocado. Es lo mismo que vos quieras decirme que un ladrillo, como ladrillo solo, es un muro. Y no, mi hermano, el ladrillo es un muro cuando está puesto en la pared, sostenido por otros ladrillos. Solo no somos iglesia, solo somos un miembro. Esto es la iglesia. Ustedes, formando el muro, formando el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Y es importante eso, tenerlo en cuenta. El versículo 31 dice, cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se estremecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó a llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Y termina el versículo 35 diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno de ustedes perdonen de corazón a sus hermanos. Y nuevamente les voy a pedir una reflexión. A Dios no le va a importar demasiado si le fuiste al pastor a contarle, no sé, que alguno de tus hermanos tal cosa. A Dios no le importa el chimento.
porque Él más allá de todo sabe lo que vos tenés en tu corazón. Si creemos en su palabra, Él más allá de todo sabe lo que tenemos en nuestro corazón. Así que si nosotros queremos o creemos que porque llevamos un chimento a alguien estamos haciéndole el bien a alguien, les digo no es así. Dios sabe quién mete la pata, Dios sabe hasta dónde mete la pata y Dios sabe cuánto arrepentimiento hay en nuestro corazón sin que nadie le cuente nada. Yo antes no le daba demasiada importancia a estas cosas. Es más, yo pensaba que si hacía cosas que nadie veía, estaba bien. Entonces, por ejemplo, un ejemplo burdo les voy a dar. Yo fumaba y antes de venir a la iglesia me comía 3 tabletas de chicle. Y el pastor sale un día en el púlpito, dijo, y hay hermanos que vienen a la iglesia comiendo chicle, pero el olor a cigarrillo se les siente igual. Ay, papá. Después comía 7 chicles en vez de 5. Así como el pastor sale se daba cuenta, siendo como nosotros. Imagínense Dios que todo lo ve, que todo lo sabe. Entonces podemos ocultar, creemos que somos vivos, que nadie nos ve. Pero a mí no me importa que ustedes, la verdad no me interesa que ustedes vean alguna cosa que yo hago mal, que las hago como todos las hacemos, pero sí me preocupa que Dios la está viendo. Y vuelvo a repetirle, algún día, cuando me llegue la hora, que de pronto voy a tener tal vez la oportunidad de decirle, Señor, perdón por todas mis faltas, por todos mis errores. Pero hay personas, y tal vez sea yo una de ellas, que no tengamos esa oportunidad, porque la muerte te puede llegar así. Ojalá pudiéramos tener toda la oportunidad de tener un día sabiendo que nos estamos muriendo para poder acomodar las cosas con Dios. Pero por ahí no la tenés. Por ahí no tenés ese tiempo. Yo lo que quiero es algún día llegar a estar frente a Dios y cuando Él me pregunte, yo decirle, metí la pata, me equivoqué, pero traté de hacerte caso en todo. Por lo menos que Él sepa que de alguna manera traté de hacerle caso. Él tuvo demasiada misericordia, como les dije hace un momentito, para conmigo, para con mi familia, para con mis hijas. Mucha misericordia. Y alguna vez me pregunté, y ustedes deberían preguntarse lo mismo, ¿cómo hago para amar lo que Dios ama? Cuando Dios a nosotros nos ama siendo pecadores y no siendo tan buenos como creemos que somos. Entonces, ¿cómo hacer para amar lo que Dios ama? Y la respuesta está en la Biblia, hay que leerla. Amar lo que Dios ama implica amar a Dios con todo nuestro ser y reflejar ese amor en cada persona. Esa es la respuesta. Si nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que, en primer lugar, como dice su palabra, amarlo a Él. Pero también tenemos que amar lo que Dios ama. Y eso es lo que nos cuesta. Nos cuesta mucho. Hay que aprender a hacerlo. Porque esa va a ser la respuesta que le vamos a dar. Y Él nos prometió la vida eterna si cumplimos lo que Él nos mandó.
Entonces no dejemos que el diablo nos gane la batalla. No lo dejemos. Él es muy vivo y nosotros nos creemos vivos, pero Él es más vivo que nosotros. Aprendamos a perdonar, iglesia, aprendamos a sacarnos esas cargas de encima. Aprendamos a amar lo que Dios ama, aunque nos cueste mucho. Yo he tenido desencanto con personas, he tenido problemas, pero ¿saben qué? Hoy, no tengo problema con nadie. Posiblemente con alguna persona que me haya despreciado, que haya hecho alguna cosa mala en mi vida, posiblemente no me siente en su mesa, pero no, nada más que eso. No le voy a tener rencor, no le voy a tener bronca, no tengo por qué, porque Dios es mucho más grande que yo y Dios me ama y Él me pide que ame a mis hermanos. Primera de Pedro, y termino con esto. En un punto nos da la respuesta que yo la simplifiqué de otra manera. ¿Cómo amar lo que Dios ama? Y Primera de Pedro 3, versículo 8 y 9 dice: en fin, vivan en armonía los unos con los otros. Compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esos fueron llamados, para heredar una bendición. Qué lindo versículo. Porque para eso fuimos llamados, para heredar una bendición. Así que dejemos las broncas de lado, mis hermanos. Aprendamos a hacerle caso a Dios. Y que Él sea nuestra guía en cada cosa que hagamos. Y como alguna vez algún pastor dijo, antes de tener una actitud con alguien, planteémonos en nuestra mente y digamos: ¿qué estaría haciendo Cristo si le pasara lo que me está pasando a mí ahora? ¿Qué haría Él? Y ya es un punto para empezar a ser mejor. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por esta palabra que puede ser buena o no, que puede haber entrado en sus corazones o no. Hoy estoy acá porque nuestro pastor está de viaje con Guillermo y con David. Van a estar llegando muy tarde. Me pidió que les diera el mensaje. Pero vamos a estar orando para que Dios intervenga en nuestra vida. Y le digamos: Señor compasivo, reconocemos las consecuencias de nuestras aflicciones, de nuestras acciones y el dolor que pudimos haber causado a otros. No solo buscamos tu perdón, sino también tu toque sanador para quienes hemos afectado. Restaura las relaciones rotas, sana los corazones heridos y trae reconciliación donde haya discordia. Gracias por tu gracia que no solo perdona, sino que también sana. Libéranos de todo resentimiento y amargura que guardamos contra quienes nos han hecho daño. Así como nos has perdonado, ayúdanos a perdonar a los demás. Enséñanos a amar a nuestros enemigos y a orar por quienes nos han herido. Concédenos la fuerza para dejar atrás el rencor y vivir en la libertad del perdón. Y por sobre todas las cosas, Señor, danos la sabiduría para entender tu palabra y para poder llevar adelante este plan. Bendice a los necesitados, Padre amado. Bendice a la gente que tiene problemas de trabajo, a la gente que tiene problemas de salud. Bendice a la gente que no tiene trabajo. Bendice a nuestra iglesia.
Que cada día, Señor, aprendamos a hacer muro y no ladrillo. Bendícenos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Dios los bendiga, iglesia, que tengan una excelente semana. Amén. Mientras nos despedimos, saluda al hermano, vamos a cantar. Cantamos aleluya, así que nos mantengamos firmes en la fe, perdonando y siendo perdonados también. Sí, cantamos aleluya. A ver, con fuerza, saluda al hermano, que Dios lo bendiga y tenga una semana hermosa y victoriosa también. Mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz